Dos invitados, uno presencial, Serafín Giraldo, bienvenido, portavoz de uno de los sindicatos de Policía Nacional, de Unión Federal de Policía. Y nos está escuchando también la persona que ha investigado, Antonio Fernández, para El Confidencial. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Precisamente la información sobre otro de los hijos, sobre otro de los hijos de los hermanos del clan Pujol, en este caso, Josep Pujol Ferrusola. Atención porque la información es extensísima. Se habla de una consultora, Antonio, se habla de la consultora Europraxis. Habría intervenido en un montón de contratos, algunos directamente, por ejemplo, con el Instituto Catalán de la Salud. Resulta que los expedientes desaparecen. Habría intervenido en una gran privatización, asesorando a France Telecom. Casualmente France Telecom es la que gana. Y por el camino, por la asesoría, por los informes, 60 millones de pesetas. ¿Qué es lo que ocurre con esta consultora Europraxis? ¿Cómo conseguían tantos contratos, Antonio? Bueno, se supone que ahí pues tendría algo que ver, digamos, el entorno familiar del principal socio o de uno de los del socio más mediático, digamos, de la consultora. En realidad, esto es solamente una de las de los contratos que obtuvo con la administración, es decir, tuvo multitud de contratos con la administración catalana durante muchos años, hasta que fue absorbida por otra empresa más grande, y esa empresa, evidentemente, siguió, digamos, cosechando contratos a su favor. Se inició una investigación en la Sindicatura de Cuentas que desveló pues algunas irregularidades y quisieron saber más. Es decir, resulta que Europraxis estaba contratando con muchísimos ayuntamientos catalanes. Se le pidió a todos los ayuntamientos catalanes que enviasen la relación de contratos que habían hecho con Europraxis y bueno, hubo 450 ayuntamientos, casi todos de un mismo partido político, de Convergencia y Unió. 450 ayuntamientos. 450 ayuntamientos que declinaron facilitar la información a la Sindicatura de Cuentas, con lo cual, bueno, una petición formal al Parlamento para decir, oiga, ¿para qué sirve la Sindicatura de Cuentas si cuando pide unos documentos o una información hay un organismo oficial que no la facilita? ¿Cuándo ocurrió? Antonio, esto hace menos de 10 años, es decir, esto fue en el 2005. Claro, o sea que desde hace 10 años por lo menos se tiene constancia de que algo raro estaba ocurriendo porque no facilitaban la información. Sí, esto ahí hubo una serie de ayuntamientos que jamás facilitaron esa información a la Sindicatura. Y hablamos de la Sindicatura de Cuentas. Es un organismo que realiza informes de fiscalización de cuentas públicas, de organismos públicos. Es totalmente inédito una situación como esta, ¿no? Antonio, ¿cómo puede ocurrir? Porque según la ley de contratos de la Administración, cuando una empresa tiene determinadas cuestiones pendientes con la Administración, ya sea tributaria, ya sea con la Seguridad Social, deja de poder ser contratada por la Administración. Aquí, por lo que nos estás contando, tenían contratos muy llamativos, desaparecen los expedientes, casualmente las empresas a las que asesoran resulta que ganan las concesiones. Cuando se pide información sobre ellos, no se traslada ninguna información y se la sigue contratando. Sí, a ver, es que en realidad ahí lo que no había era una investigación del fisco que podría dar lugar a una situación como esa. Pero sí que había unas sospechas tanto por parte de asociaciones como por parte de partidos políticos. El tema se llevó al Parlamento catalán y ahí fue donde pues se vetó toda investigación particular. Es decir, el Parlamento catalán no entró a investigar nada porque eso afectaba a quien afectaba. Es decir, entre otros a una empresa del hijo del presidente de Cataluña y de un determinado partido político. Antonio, y deduzco, claro, porque no hemos visto más información sobre esto ni se ha trasladado denuncia, que no solamente no se facilitó la información de los 450 ayuntamientos, sino que tampoco los grupos políticos decidieron actuar denunciando lo ocurrido. No, a ver, sí que quedó constancia en la Sindicatura de Cuentas y en el Parlamento. Lo que pasa es que en el Parlamento se vetó cualquier comisión de investigación. Es decir, no se realizó una comisión de investigación aquello hasta las últimas consecuencias. Esto era, como diríamos, quizás una cortina de humo, pero jamás se llegó a realizar. Lo mismo hablamos de las empresas de Josep Pujol como de otras que estuvieron o de las que se pidieron responsabilidades, empresas pertenecientes a Marta Ferrusola, que era su madre, o incluso a Pere Pujol Ferrusola, que era su hermano. ¿Va a seguir saliendo más información, Antonio, del resto de miembros de la familia? Sí, por ejemplo, hablando de Pere Pujol Ferrusola, pues bueno, tenía una consultora medioambiental
que trabajaba eminentemente realizando informes que iban a la administración, ya fuese para empresas privadas o por encargo de la propia administración. Es decir, estamos hablando de cientos de euros, es decir, no de unas bagatelas, sino de cientos de miles de euros, y esto lo que denota es un modo de proceder, digamos, de un clan, si se quiere formular así, o de un grupo de parientes que además tenían hilo directo durante muchos años pues con el presidente de la Generalitat, que era quien daba o quien bajo cuyo manto estaba toda esta actividad empresarial. Pues muchísimas gracias, Antonio, por todos esos detalles. No, de muchísimas nada, gracias. a vosotros. Y seguiremos pendientes de tu información. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Serafín, lo que escuchamos yo creo que refuerza las quejas que ha tenido la policía a lo largo de muchísimo tiempo. Sí había datos, sí se conocían. En este caso lo que nos contaba Antonio Fernández, directamente yo creo que deja clarísima cuál era la situación. Hasta se pidieron informes a 450 ayuntamientos, no enviaron los informes para que se pudiese fiscalizar lo que estaba ocurriendo y no pasó nada. Efectivamente, es la pregunta ¿dónde termina la mafia y dónde empieza la política? O al revés, ¿dónde termina la política y dónde empieza la mafia? Parece que el control de un clan familiar sobre la política de esta región de Cataluña pues ha originado esta gran cantidad de delitos, fraude fiscal, evasión de capitales, etcétera, etcétera, por parte de una familia que ha hecho lo que ha querido con las finanzas de esa comunidad. ¿De cuántos delitos podríamos estar hablando teniendo en cuenta todos los miembros de la familia Pujol? Fraude fiscal, evasión de capitales, malversación, tráfico de influencias, blanqueo también parece ser, incluso reconocido por el propio Jordi Pujol cuando ha dicho que tiene dinero fuera de este país, que no está controlado ese dinero, con lo cual son multitud de delitos que ha realizado esta familia. ¿Podría estar prescrito? Porque se ha estado hablando mucho estos días de que gran parte de las actuaciones han sido hace más de 5 años, por supuesto, con lo cual muchos de los delitos habrían prescrito, incluso que es posible que la declaración suya, supuestamente voluntaria, sobre el dinero que tenía fuera de España, le permitiese eludir la sanción. ¿Va a llegar hasta el final la investigación y en caso de confirmarse puede haber condena? Efectivamente, este tipo de delitos, pues, los delitos fiscales prescriben a los 5 años, con lo cual muchos de ellos pudieran estar prescritos. Lo interesante de este tema es recuperar el dinero, más que incluso el castigo penal sobre estas personas que se lo merecen, es recuperar el dinero que han evadido. ¿Será posible? Difícil. Difícil. Sí. ¿Lo consideráis difícil incluso dentro de la policía? Es que es muy difícil este tipo de investigación. Hay muchos impedimentos para estas investigaciones. Hay muchas fases documentales que no conseguimos llegar a ellas. Hay que conseguir documentos de otros países, documentos de bancos en Suiza, que es difícil llegar a ellos. La OED tiene un trabajo bastante duro. Desde los sindicatos policiales habéis denunciado muchísimas veces el trato que se os estaba dando, que realizabais determinadas investigaciones y luego no se actuaba judicialmente. ¿Qué sensación tenéis ahora que está viéndose que toda esta información estaba disponible o por lo menos era investigable? Sí, aquí es felicitar quizás a los medios de comunicación que son los que han destapado, quizás haya habido una fuente, todos la conocemos, parece ser la novia de uno de los del clan familiar. Victoria Álvarez. Efectivamente, que es la que ha destapado todo esto y han sido los medios de comunicación los que han destapado toda esta trama y ahora es la policía la que tiene que actuar a través de la Audiencia Nacional, que es la que dirige el caso y de juez Ruz. ¿De qué podríamos estar hablando en el caso de que hubiese condenas? ¿Estaríamos hablando de prisión? ¿Estaríamos hablando de que se les podría llegar incluso a meter en prisión? Sí, este tipo de delitos, fraudes fiscales, evasión y demás, tienen penas de prisión superiores a 2 años, con lo cual lo lógico es que estas personas terminen en prisión. Lo lógico. Déjame que hablemos de otro asunto porque también salía información nueva. Estoy hablando de eso que se conoce como Operación Edu, es decir, la utilización ilegal, fraudulenta, de los fondos de formación en la Junta de Andalucía. Hemos visto una operación, la operación de detención de un exconsejero de la Junta de Andalucía, el señor Ojeda, y hoy descubríamos la información de que cuidado porque se ha tenido que anticipar porque estaba destruyendo pruebas. Pues efectivamente, en este tipo de delitos las pruebas documentales son las más importantes y sobre todo cuando existe el modus operandi. En el caso Edu, en este caso la ramificación, que es la operación Óscar, que es la que estamos viviendo ahora mismo, la que estamos realizando ahora mismo, que es una ramificación del caso Edu, el modus operandi era a través de documentos falsos, a través de falsificación de documentales, conseguir un dinero público en forma de subvenciones, con lo cual si se destruyen esas pruebas documentales, pues se acaba la prueba indiciaria que tenemos para imputar a este señor, con lo cual es lógico que, por su parte, no es lógico, pero desde luego él debería hacerlo, que destruyera los documentos que le imputaban a él. Claro, es que estamos hablando de operaciones, en este caso, por ejemplo, él fue consejero entre los años 87 y 90, es decir, da la sensación de que han tenido muchísimo tiempo por retrasos judiciales, por retrasos en que se cursan las actuaciones solicitadas, por toda la dilación que han tenido los procesos solicitados por la policía de déjennos investigar, habrían tenido muchísimo tiempo para destruir pruebas. Los jueces son muy reacios en España a decretar la prisión provisional, que es la medida que tenemos para evitar la destrucción
destrucción de pruebas, pero en este caso parece ser que no se ha decretado. Los jueces siempre son muy reacios a este tipo de medida, con lo cual sí que le hemos dado tiempo a destruir este tipo de pruebas. Esperemos que no haya destruido las suficientes o que existan otro tipo de pruebas que puedan incriminarles. Pero ya digo, en este tipo de delitos las pruebas documentales son el elemento base, el elemento indiciario para poder castigar a este delincuente. Pues muchísimas gracias, Serafín, por toda esta información.